Absolutamente todos los gobiernos generan una cierta incomodidad. Pasa con los zapatos. Tú te compras zapatos nuevos, te los pones y pues aunque estén muy bonitos, casi siempre te sacan un callo, porque así son. Los zapatos nuevos así son. ¿Este gobierno va a causar algún escozor en algunos sectores? Sí, es muy probable que, por ejemplo, en el sector financiero, en el sector monetario, pues haya movimientos, reacomodos, pero eso tiende siempre a asentarse. Bueno, pues ahora hay que analizar y ver en Radicales qué es lo que viene en el siguiente tramo, sin sustos, pero directos. Ya estamos de regreso aquí en Radicales y a mí me gustaría mucho empezar analizando los riesgos, Héctor Alejandro, los riesgos del siguiente gobierno, cuáles son los riesgos a los que se enfrenta y también ver qué va a pasar con la oposición porque es la gran duda de todos. Creo que cuando alguien gana con tal contundencia, creo que el mayor riesgo es, desde luego, la propia expectativa que generas. Si bien aquí no hay una expectativa tan ingenua, porque ya tenemos dos antecedentes importantes. El primero de ellos es el gobierno que está terminando, de López Obrador. Ya vimos de qué ha sido capaz con las herramientas que ha tenido a su alcance. Cuando tuvo una mayor cantidad de fuerza legislativa, se llevó las cosas con mucha prudencia, guardó algunas reformas para la segunda parte del sexenio y pues eso ralentizó algunas de las cuestiones de su agenda que eran prioritarias. Sin embargo, creo que todo eso fue paliado por el hecho de que la expectativa central fue cumplida a rajatabla. Por el bien de todos, primero los pobres, se convirtió no en una consigna de campaña, sino en un eje rector de gobierno con resultados concretos, medibles y beneficiosos para un amplio sector de la población. Ese es un primer antecedente. El segundo antecedente es que ya sabemos más o menos cómo es Claudia Sheinbaum como gobernante. Gobernó una de las ciudades más complicadas del mundo. Lo hizo también con una parte con cierto entorno favorable, pero el segundo trienio ya lo tuvo más complicado con diversas alcaldías opositoras, al igual que el plano legislativo local. Entonces, con estos dos elementos podemos suponer que hay ya un aprendizaje y una pericia para saber qué hacer en este tipo de entornos, y resulta que tal entorno no se presentó. Tiene Claudia Sheinbaum ya como presidenta electa y en su primera parte del trienio va a tener un amplio margen de maniobra. Entonces creo que eso matiza un poco esta idea de que hay un riesgo en cuanto a que la expectativa no cumplida puede convertirse en una cuestión que desilusione o que haga que no se mantenga ese apoyo que en este momento tiene, aunque, bueno, yo quiero volver al momento seminal de lo que significa la Cuarta Transformación y lo que en general ha significado el movimiento Regeneración Nacional. Si esta consigna de primero los pobres sigue vigente, yo creo que la expectativa se mantendrá en ese buen nivel. Ese es el riesgo que yo veo. ¿Cómo será el tipo de relación con la oposición? Que eso va a significar otros riesgos.
Pues yo quiero ser optimista, yo quiero ser generoso con esta oposición y suponer que a pesar de los pataleos y berrinches que están haciendo algunas figuras preeminentes en este momento, en el Congreso, en los espacios y en los enclaves importantes, a ver si por fin aprendieron la lección y aprenden a medir sus limitaciones, saber en qué pequeño espacio están y tratar de negociar, tratar de comportarse como una oposición leal no leal al gobierno, leal al mandato democrático. A ver, si no entienden que el mensaje de las urnas es hay un proyecto social mayoritario que queremos que proceda, pues el hecho de que ellos se encasillen en una nueva moratoria legislativa los va a hacer todavía más pequeños. Entonces, pues estas expectativas, hay elementos para saber si pueden ser satisfechas o no, y el riesgo está siempre, desde luego, en que no sean suficiente lo que se haga para satisfacerlas. El principal riesgo, desde mi punto de vista, para el nuevo gobierno es el no saber cómo utilizar tanto poder. El poder es responsabilidad y al mismo tiempo es también lo que permite modificar las condiciones sociales de la gente. El poder es lo que permite cambiar. El poder es lo que permite transformar, pero el poder desmedido también puede ser riesgoso. Uno puede dejar de ver también las expresiones minoritarias y uno puede simplemente quemar las naves y ser irresponsable en el uso del poder. El nuevo gobierno tiene que saber cómo utilizar la mayoría que el mandato popular le da. No tengo la menor duda de que tenemos en Claudia Sheinbaum a una mujer que sabe controlar el poder, que lo va a usar y al mismo tiempo que va a dialogar en la medida de lo posible sin dejar de lado, insisto, el mandato popular. Yo soy de los que piensa que para transformar, que para realmente hacer frente a los grandes problemas que tiene nuestro país, es necesario tener poder. Para mí siempre ha sido una paradoja que en el régimen de la transición, es decir, del año 2000 al 2018, en el que tuvimos gobiernos divididos y que el poder se fragmentó en muchos partidos, en muchas expresiones políticas, vimos también la mayor crisis de seguridad que hemos visto jamás. Es decir, la crisis de seguridad tiene que ver y está coligada también a la crisis de la representación y a la crisis de la división del propio poder. Por eso creo que es una buena noticia que ahora desde el Poder Ejecutivo, con mayorías legislativas importantes, se puedan construir realmente nuevas políticas en torno, en este caso, al tema de la seguridad. También es una gran paradoja que haya sido en el régimen de la transición cuando más desigualdad haya existido en nuestro país. Es decir, los contrapesos, los famosos contrapesos, no fueron un elemento que ayudara a que México siguiera siendo una máquina de pobres como lo fue entre el 2000 y el 2018. Y sin embargo, quiero plantearles aquí, compañeros radicales, que Claudia Sheinbaum se va a enfrentar también a muchos contrapesos, a muchos riesgos también y a muchos frenos a su poder. Es falso que va a tener todo el poder absoluto de aquí al final de su administración. Para empezar, identifico 4 grandes contrapesos o riesgos o frenos que va a tener ahí hacia adelante. El primero es que desde el movimiento va a haber frenos. Morena no es un ente monolítico. En Morena, como un partido movimiento, hay muchas expresiones y va a tener ahí bastantes tensiones que resolver, no solo en cuanto a las expresiones institucionales en la Cámara de Diputados y Senadores, sino también entre el montón de intereses que va a tener que acoplar. Entonces ahí va a tener una primera forma de freno. El segundo son los grandes intereses económicos que hay en este país, las cámaras empresariales, la gente que juega desde la bolsa, que juega desde los mercados bursátiles también a especular. En este punto es muy importante decir que los movimientos bursátiles y de bolsa de valores tras las elecciones no son indicadores de bienestar, de que el país está bien o mal, son especulación. Siempre son especulación y ocurren en todos lados cuando se anuncian grandes transformaciones. Entonces, esto lo digo para que no tengamos miedo o temor de los cambios que vamos a ver estas semanas en relación a las iniciativas de reforma que vayamos a ver en los próximos meses. El tercer gran contrapeso que yo veo tiene que ver con los propios tratados internacionales que tiene nuestro país, no solamente el TEMEC,
sino los acuerdos de libre comercio que ya se tienen, la voluntad de integrarse económicamente hacia América del Norte. Se tienen que seguir ciertas políticas justamente para no entrar en contradicción con muchos acuerdos que ya ha firmado el Estado mexicano, que pueden estar mejor o pueden estar peor, pero que son también una forma de constreñir las posibilidades de tomar decisiones desde el gobierno. Y por último, y más importante quizás para la realidad mexicana, los medios de comunicación. Los medios de comunicación preponderantes, los grandes medios, las grandes empresas estuvieron en contra mayoritariamente del proyecto de López Obrador del 18 al 24 y no veo por qué continúen siendo una oposición importante del 24 al 30. Concluyo, a pesar de que la oposición institucional partidista va a ser más bien pequeña, yo no creo que va a ser solamente anecdótica, pero que va a ser pequeña en los siguientes 3 años por lo menos. Claudia Sheinbaum se va a enfrentar ante muchísimos problemas, insisto, unos adentro del movimiento, los factores económicos, los tratados internacionales y los medios de comunicación que de una u otra manera fungirán como contrapesos a lo que se ha llamado todo el poder que tiene Claudia, que ya sabemos que no es tal. Además, en una república federal en donde solamente se gobierna el Ejecutivo, pues hay también muchos márgenes también de poder y de autonomía que tienen los gobernadores y los gobiernos locales. Entonces, no exageremos tampoco el discurso de todo el poder porque nunca es tal, y mucho menos en un país con las complejidades que tiene México. Sí, es que cuando hablamos de oposición, la oposición no es solamente la oposición partidaria, que en el caso de los partidos políticos en México, pues es una oposición reducida ya a 2 partidos políticos absolutamente obsoletos, con un peso constitucional, es decir, con una representación en el Congreso marginal, porque por sí solos no son capaces de aprobar una ley, por ejemplo. Va a depender de la inclusión que hagan las fuerzas mayoritarias, el nivel de influencia que tengan el PAN y el PRI de manera particular. Y en el caso del Partido Movimiento Ciudadano, también me llamó la atención una declaración del senador Clemente Castañeda, que va a ser el fiel de la balanza. No, pues es que ¿cómo va a ser el fiel de la balanza si no hay... no, que va a ser el partido bisagra. Pero es un error de concepto porque, para empezar, no hay 2 fuerzas igualmente que sean bisagras en el Congreso y que ellos estén en medio. No. La oposición efectivamente va más allá de los partidos políticos hoy tan desprestigiados, como bien lo señala Carlos. Porque hay intereses, grandes intereses políticos, económicos, criminales, locales y globales. Y en ese sentido, pues es donde van a venir fundamentalmente las resistencias al mandato de cambio que la sociedad mexicana le ha dado a Claudia Sheinbaum y a la coalición gobernante. Hombre, no de inmediato que se conoció el apabullante triunfo de Claudia Sheinbaum, hubo una primera reacción de los mercados, como es natural. En los siguientes días se aplacó. Luego vino la declaración, el anuncio del coordinador de los diputados federales de Morena, que en septiembre se llevarían a cabo las reformas que el presidente López Obrador anunció en febrero también de este 2024 y que tienen que ver fundamentalmente con el Poder Judicial, aunque también con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Competencia Económica, organismos todos creados en la llamada segunda generación de reformas estructurales del PRIAN. Bueno, son intereses los que se están moviendo y se van a seguir moviendo, y grandes intereses económicos fundamentalmente, que ahí también la presidenta electa, la virtual presidenta electa, va a tener que enfrentar.
el propio presidente López Obrador, porque está en funciones. ¿Qué mensajes va a dar? ¿Qué consecuencias puede haber? Todo eso se mide. Ahora, eso es parte también de las democracias. Entonces, ¿para qué diablos existe la Constitución que, con base en ella misma, le provee de una mayoría constitucional a una fuerza política para que realice reformas? Esa es parte también de la discusión que hay que dar. Solamente porque se van a ir capitales especulativos, ya no hay que hacer reformas o simular que se hacen bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia, porque el mandato de cambio es reformas. ¿Quiénes son los que mueven esto? Concluyo. Pues los oligarcas. Fíjate. Con los oligarcas de nuestro país y los oligarcas globales. Bueno, con esos bueyes hay que seguir arando. Me acuerdo mucho de el episodio de Carlos Ursúa, cuando Carlos Ursúa le dice al presidente López Obrador que no está de acuerdo con él, con el presupuesto, y le renuncia y le dice: yo, presidente, me quiero esperar al viernes para hacer del conocimiento del mercado la renuncia, para que el mercado lo asimile durante el fin de semana. Le dijo el presidente López Obrador: no, de una vez. Creo que era martes. No, es que lo recomendable es que no, de una vez. O sea, si le va a pegar al mercado, que le pegue de una vez. Y efectivamente le pega al mercado, hay un desplazamiento del peso, hay una operación ahí en la bolsa, se pone nervioso el mercado bursátil, etcétera, y demás, y Carlos Ursúa se va y la moneda se reacomoda, y de hecho mejora la moneda y listo, y se acabó. Pero la discusión de fondo entre los dos era no solamente el presupuesto en sí, porque el presupuesto sí conciliaba muchas de las cosas que el presidente había ofrecido en campaña, sino desde la exposición misma de motivos de la iniciativa del presupuesto dirigida al Congreso. Y Ursúa no entiende nunca que se trataba de una transformación y que el presupuesto tenía que expresarlo. Los presupuestos son la expresión más nítida, más clara de un gobierno. En el presupuesto realmente está el espíritu de cualquier transformación o el espíritu simplemente de un gobierno que ratifica al anterior y demás, y no se entendió. Yo mismo, cuando leí la exposición de motivos, no era en lo absoluto ortodoxa y se veía que el presidente López Obrador la había dictado. Y cuando yo la leí dije: ¡ay, cabrón! Digo, a mí me gustan esas exposiciones de motivos, leerlas, porque al final te anuncia todo el año. Y te anuncian, pues es una deformación también de haber hecho tanto periodismo económico durante tantos años de mi vida. Pues bueno, ahí estaba, ¿no? Y dije: ¡ay, cabrón! ¿Qué es esto? O sea, sí hay razones para ponerse nervioso. Bueno, todo cambio, por supuesto, implica que algunos se acomodan y algunos no, como la metáfora que utilizaba hace rato. Pues esos son los zapatos, hombre. Te pones unos zapatos nuevos, se ven poca madre, ya los escogiste, porque nadie te los puso a fuerza, ya los viste, los zapatos estaban increíbles, me gustan mucho mis zapatos. Pues sí, ahora camínalos, porque como los gobiernos, exactamente igual, todos los gobiernos absolutamente causan ampollas cuando empiezan. Tienes que aflojar los zapatos y tienes que ir aflojando y entendiendo todos los gobiernos. Aún alguien que vota por López Obrador se pudo sentir sorprendido cuando López Obrador empezó a hacer los cambios, si no estaba 100% enterado de lo que venía. Ahora, creo yo que lo de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Claudia Sheinbaum, tiene un mandato tan claro de los mexicanos, pero además hay tanto trabajado desde el López Obradorismo y desde el presidente López Obrador que nadie debería estar asustado si se plantean reformas de fondo.
¿Para qué fueron 36 millones de votos? ¿Por qué se le entregó a Claudia Sheinbaum? Porque al presidente le escatimaron los votos, los mexicanos, por prudencia a lo mejor, por desinformación a lo mejor, no hubo los votos suficientes para realizar reformas constitucionales por su cuenta. Y el mexicano se dio cuenta, se enteró en el transcurso de los siguientes años de gobierno que era, en efecto, un error haberle amarrado las manos al presidente. Bueno, pues ahora no. Ahora se le entregó exactamente que va a causar algún callo en alguna parte el zapato. Sí, pero de eso se tratan los zapatos nuevos. Los zapatos nuevos se andan y simplemente hay que ir acomodándose en el futuro. Yo en esa parte soy muy optimista y coincido en que sí hay, por supuesto, poderes que enfrentar y son los poderes de facto. Y lo dijimos durante los últimos 6 años y lo reconfirmo e insisto en ello ahora mismo. Son, por supuesto, el poder mediático. El poder mediático no es menor porque en algunos sectores sí se escucha. Hoy mismo fui a cortarme el cabello y se le pasó la mano al compa. Se nota, ¿no? Sí, lo podemos ver aquí. se le pasó la mano, charla. se le pasó la mano al compa, pero regresé sin querer. No sin querer. También tenía curiosidad de ver qué había pasado. ¿Los peluqueros que te cortan las orejas? Ese. Hay unos peluqueros que yo le conté a Álvaro y ya después lo platicamos hasta en vivo. Los peluqueros a donde voy platican mucho y platican con la gente que va y voy en un barrio que confirmé el otro día que en efecto sí es un barrio medio derechosón. Pues la Condesa, ¿cómo no pues va a ser? Soy condechi. Qué fresa, ¿no? Carlos, por favor, Carlos, no Yo le voy a hablemos de decir a dónde lugares donde vivimos porque no nos ¿Y usted vive en un lugar de esos, o qué? Qué barbaridad. De Iztapalapa, todo eso. Bueno, regresé ahí a la peluquería y nomás había uno de los muchachos, y ese fue el que me cortó, que todos son, le contaba yo a Álvaro, muy derechosos. O sea, ¿Y qué pasó? hablan con los que llegan a cortarse el cabello y se quejan de López Obrador y de que el gobierno y que la chingada y viven tienen que trasladarse, toman un camión 2 horas para llegar a la peluquería. Bueno, pues son bien derechosos. Bueno, regresé y pues estaba solo. Yo no le saco plática, mucho menos de política, porque obviamente no me quiero poner a convencer a nadie de absolutamente nada. Pero estaba la televisión prendida. Ya le bajaron 20 rayitas a la cochinada esa de Azteca, ¿cómo se llama? Televisión Azteca. Ya le bajaron a la porquería que yo nada más escucho cuando voy pasando por alguna casualidad en algún lugar donde tienen esa cosa que es un lugar público. Lo que quiero decir es que esa cochinada de mal gusto, horrible, manipuladora, como TV Azteca y Televisa, se siguen escuchando mucho, en muchos sectores, es lo que se oye, lo que se ve. Y ese poder quedó intocado. Yo creo que es un poder de riesgo. También está el poder económico. Una parte de los empresarios, no todos, una parte de los empresarios son empresarios abusivos que han tenido el poder mucho tiempo y lo quieren conservar y quieren seguir influyendo en la política. Son los que están dentro de los núcleos como los de Claudio X González y demás. Otro poder que se va a desactivar y yo creo que va a aprender la contención, va a ser el poder judicial. Se le tiene que contener. Norma Piña hace política. ¿Por qué no se le habría de contener? Ella se mete a esos terrenos. Son profundamente corruptos, son profundamente opacos. ¿Por qué les vamos a seguir pagando si les pagamos de nuestra bolsa para que sean corruptos, grillos, antipáticos, además de todo, opacos? No.
tienen que cambiar, punto, y ahí está el mandato. Pero sí están esos poderes que se tienen que enfrentar, y yo creo que Claudia enfrenta poderes más livianos. El poder mediático, por ejemplo, está mucho más acotado que el que enfrentó López Obrador, está mucho más exhibido, y yo creo que cometieron muchos errores. Tienen una capacidad muy canija para acomodarse y para ¿cómo se dice? Para restituirse y para recomponerse, regenerarse es la palabra, y estaba pensando en Godzilla, ¿no? Porque la última, en la película, la de Minus One, que es maravillosa, es la mejor de todas las que yo he visto, le ponen... Ojalá no saque de radicales sus No, sí, véanla, yo la recomiendo muchísimo. Bueno, la anterior también es muy buena porque recupera toda la estética de los 80s. Bueno, le ponen un cuetazo a Godzilla y luego se recupera Godzilla porque tiene una capacidad para regenerarse y vuelve a atacar, ¿no? Sí tienen una capacidad bárbara porque son corruptos y de eso viven sobre todo los periodistas top, ¿no? Y se van a acomodar a Claudia, le van a sonreír a Claudia, la van a traer aquí, están a punto de conquistarla, ya le pusieron una alfombra para que pase. Por favor, pase usted a Televisa, esta es su casa, TV Azteca, y obviamente todo eso le va a costar dinero a Claudia, ¿no? Pero ¿está dispuesto a pagar? Ese es el tema. Ahora, junto con la reforma del Poder Judicial, debe haber reformas que no pasan por la ley, Álvaro. Y es justamente a la que te refieres. Y justo hacia allá iba yo. Hay unas reformas que pasan por la ley, y hay otras que tienen que ver con un comportamiento ético. Y un comportamiento ético es enfrentar de una vez por todas al poder mediático. Incluye a la jornada, por supuesto, o empezaría por la jornada, porque por ahí tendría que ser. O sea, no puede ser que la jornada sea el tercer medio más pagado, un periódico impreso, por amor de Dios, ni siquiera tiene futuro, con una página web de hueva. O sea, tienen que obligar a la jornada a modificarse, a cambiarse, a modernizarse. Pero y que funciona como grupo de interés, perdón. ¿Y quién lo puede obligar? Ellos mismos. ¿El gobierno? No, ellos mismos. La bueno. jornada. Tienen que obligarse a cambiar, a modificarse, pero mientras sigan recibiendo ríos de dinero, ¿cuándo? Como con Peña. Como con Peña, bueno, las portadas de la jornada con es hoy un grupo de interés más que un medio de comunicación. Perdonan que lo tengamos que decir así, pero hay que decirlo. Pero hay que decirlo, digo. El periódico de izquierdas no puede ser eso, no puede ser representado por eso. No puede ser eso. No se ha revolucionado, no ha evolucionado. Tiene que ser revolucionario. De acuerdo, completamente de acuerdo. En fin, hay poderes, algunos se confrontan con la ley. Todo se confronta con la ley, pero algunos con modificaciones, incluso constitucionales, pero otras con una actitud ética, recta, moral. Bien, yo quiero retomar, ya que está esta crítica hacia el poder mediático. Acaba de ganar un juicio el SAT a Salinas Pliego. Tiene que pagar millones de impuestos que debe desde 2008. Y aquí hay que pensar esta lógica de los famosos contrapesos, que insisto, fue una palabra de moda en este sexenio, que no tenía demasiado contenido porque parecía más bien como que un contrapeso era así como un hijo malcriado adolescente que se opone por sistema a todo lo que provenga de la autoridad, aunque a veces lo que provenga de la autoridad sea algo racional y sensato. Entonces, ¿cómo un sujeto debía tanto dinero desde hace 16 años? Parece más bien que la presidencia de la República, el poder político, ha sido el gran contrapeso a toda esta serie de abusos que ya se habían o institucionalizado o practicado, aunque no estuvieran institucionalizados, con todo descaro y todo cinismo todos estos años. Con base en esto, este mismo año 2008, creo que nos puede dar un referente. Ya sé que va a ser anticlimático lo que voy a decir,
porque quiero hablar del PRD, que yo no sé si se acuerden de esa... Ya para cuando esto se transmita, el PRD no va a existir. No, eso es a lo que No va a voy. existir. Eso es a lo que voy. Pero mi argumento es otro. El PRD formalmente ya no existe, va a perder el registro porque se quedó en 1.8% de votación y debía alcanzar el 3% a nivel nacional. Pero lo que yo quiero decir es que ese partido no existe desde 2008. Ha sido un cascarón con vida artificial desde ese momento hasta hoy. ¿Y cuál es la razón? Sus dirigentes no supieron leer, ya no digamos el mandato de las urnas en ese momento, que acababa, 2 años después de la elección de 2006. No entendieron ni a su propia militancia. En la elección de 2008 del PRD hubo una disputa donde con toda claridad los militantes dijeron: queremos esta dirección para el partido. Y a la dirigencia se le hizo fácil no solo desoírla, sino irse por otro lado, echarse en brazos de su peor enemigo, que era el panismo de Felipe Calderón, ni más ni menos. Y a pesar de que estatutariamente ese mismo grupo que se adueñó del PRD había dicho: vamos a prohibir las alianzas con el PAN porque nos hicieron un fraude hace un año. Y en 2007 y en 2008 en sus congresos ratificaron esas cosas, desoyeron a su propia militancia, desoyeron a sus propios estatutos, y desde ese momento es un partido zombie que tenía una vida artificial que primero le dio el movimiento obradorista de 2008 a 2012 y después esa vida artificial se la ganó parasitando a otros partidos. No supieron leer lo que les exigía su entorno y los llevó eso a la desaparición. Creo que hoy todos los llamados contrapesos, todos los partidos, todos los poderes fácticos deben hacer esa lectura, verse en el espejo del PRD y decir: hay un mandato aquí muy claro, donde nuestra voz es muy minoritaria. ¿Qué nos puede pasar si seguimos obsesionadamente, neciamente, yéndonos en contra de eso? Bueno, ya no tienen el poder de antaño, ya no tienen, vamos a pensar en este sujeto de nuevo, en Salinas Pliego, que no tiene ningún poder institucional, pero tiene mucho poder económico y hoy sufre otro revés que no le conviene seguir posponiendo esta disputa. Todo sería más fácil si pagara impuestos. Bueno, a lo mejor fácil para la sociedad mexicana, para él quizá le signifique una quiebra mayor de la que ya tiene, pero pues eso es parte de también entender que este no puede seguir siendo el país que fue durante todos esos años antes de 2018, donde más que Godzillas, tocayo, yo diría que eran parásitos. No sé si hay una película que se llame así, creo que sí. Varias. Parasites, hay un anime que es bastante... es verdad, una película bastante coreana buena, que es muy buena. Y una serie también coreana bastante buena. Bien, bueno, estaba pensando en criaturas para... Japonesa, es japonesa. Sí, perdón, japonesa. Bueno, en fin. Quitar el conocimiento de cine Y de Parasite, la película, que es coreana. Bueno, yo me refería a esa, ¿no? Que Exacto, de una sí. familia... Que es maravillosa. Sí, no, yo estaba pensando en alguna película con figuras de terror también, así como un monstruo o algo así. Sí. Podrían aparecer Parasites y no sé. Pues hay muchos en el elenco opositor yo podría- mexicano, no, claro, empezamos. particularmente en el mediático, son monstruos. No, claro. Bastante Hay tenias y grotescos. hay piojos. y Sí. yo no sé, por ejemplo, el PRD ya qué tipo de parásitos sea, ya es de esos que ya... Pónganlo ahí en... Es que ya es irrelevante. Sí, por supuesto. Es una pérdida de tiempo inclusive, creo yo. Para parásitos, Álvaro, el Partido Verde. También. Eso es un bueno, parásito, ese es- no fregadera. No, Es sí. una paradoja porque sin Partido Verde no podría tener hoy Morena, bueno, Exactamente, 4 también. tesos Sí, mayores. Sí, pero para que también es una pudiste remora. haber escogido a ver a quién quieres de parásito. O sea, sí, tienen que existir esos parásitos, pero también. Sin oye, el PT y el Partido Verde no habría mayoría calificada, perdón. No, yo con eso concluyo. Con eso. Esa es una discusión que de pronto ojalá tengamos un día en Radicales, porque yo les voy a platicar algo. Hay un libro que me gusta mucho sobre la paz y la guerra, y el autor llega a la conclusión de que la paz se funda en la mierda. Es decir, la pregunta es, ¿cómo se crea la paz? Y es a través de mucha mierda. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede transformar?
pues a través de aliarse también con la mierda. Es decir, la alianza con el Verde y el PT es paradójicamente lo que hoy está posibilitando una reforma al sistema de justicia, por más que no nos guste el Partido Verde o no nos guste el Partido del Trabajo. Decía Jesús Reyes Heroles, es que hay que aprenderse a lavar las manos con agua sucia. Y decía, o el cuerpo entero. Y hay que ver con hay eso. una tensión ahí entre la ética, entre las formas y los resultados que uno quiere obtener, ¿no? En fin, yo para lo que quiero utilizar esa intervención es para intentar contestar a la pregunta de si Claudia Sheinbaum va a poder hacer más que Andrés Manuel López Obrador de aquí al futuro. Yo pensaría que sí, pensaría que Claudia Sheinbaum no solo llega con más votos, con mayor porcentaje de votos y con un mandato mucho más fuerte en torno a la transformación, sino además creo que hay realidades objetivas que le van a permitir a Claudia Sheinbaum hacer mucho más, profundizar la transformación de lo que pudo haber hecho Andrés Manuel López Obrador. Para empezar, es de notar que mientras López Obrador llega al poder en 2018 con solo unos cuantos estados en su favor, tú me dirás si estoy en lo correcto o no, Héctor, pero es la Ciudad de México, es Veracruz, Tabasco, que también se gana en el 18, Chiapas. Morelos, que gana en realidad Cuauhtémoc Blanco con las siglas del Partido Encuentro Social, y Chiapas, ¿no? Los que se refrendaron, pero eran 5 o 6 estados con los que llega López Obrador. Hoy el movimiento va a tener 25 probablemente de los 32 estados, 24 por ahí, lo que le va a permitir profundizar sus reformas a nivel estatal, de educación por lo menos y de salud, ¿no? Es decir, IMSS Bienestar y los acuerdos IMSS Bienestar que no se habían podido firmar con los estados de la oposición, hoy van a ser firmados con ellos. Por Ya lo menos anunció, con otro, el de Yucatán. el de Yucatán ya se comprometió, y además creo que hoy los gobernadores, ante la perspectiva de que los va a gobernar Claudia Sheinbaum, van a poner ya poca resistencia ante ello. Yo no veo hoy al gobernador de Jalisco, por ejemplo, Lemos, poniéndose en contra de firmar un convenio con el gobierno federal, o incluso a la de Guanajuato. Yo creo que ya va a haber más una idea de que tienen que jalar parejo para que también sus ciudadanos puedan ser partícipes de los beneficios que les va a dar IMSS Bienestar, ¿no? A nivel educativo también, profundizar la nueva escuela mexicana, las reformas administrativas a escala local, y, ¿por qué no decirlo?, la reforma judicial, porque aunque usted no lo sepa, la mayoría de los litigios, la mayoría de los temas, en realidad son competencia de las autoridades jurisdiccionales de los estados. No corresponde a la Suprema Corte, no corresponde a los grandes magistrados ver ese tipo de temas. Es decir, para que funcione una reforma judicial, tiene que haber también acuerdo con los estados de que tienen que jalar en esa misma dirección. Eso era imposible en 2018. Imposible, y hoy me parece que se dan las condiciones para que haya una política, insisto, nacional que junte intereses de la federación e intereses estatales en torno a esto, ¿no? Entonces, por ahí, más allá de las mayorías legislativas, yo sí creo que el tener mayoría territorial va a permitir construir y enfocar en políticas en beneficio de los ciudadanos que no se pudieron generar en el 18. También pienso que la resistencia de los medios y de los empresarios va a ser mucho menor a la del 18. Me parece que en el 18 los medios y los empresarios hicieron un cálculo, los peores de ellos hicieron un cálculo tipo, este tipo se va a ir, les vamos a ganar en 6 años, lo dijeron, es un accidente histórico, vamos a volver a la normalidad. Beatriz Paredes dijo, el obradorismo es un accidente histórico. Lo que pasó el domingo, el 2 de junio, fue que se mostró que en realidad el accidente histórico eran ellos. Y en realidad el mandato popular está ahí y el obradorismo es más fuerte hoy de lo que era hace 6 años. Y yo creo que hoy sí van a doblar las manitas, hoy van a decir, bueno, me preocupan algunas cosas, pero voy a jalar ahí porque ya es inútil seguirse resistiendo, sobre todo tras lo que vimos el 2 de junio, ¿no? Yo creo que TV Azteca lo ve así, creo que Televisa lo ve así, creo que los grandes medios lo ven en ese orden. Y no va a haber ningún tipo de campaña como si hubo contra López Obrador en el 18, y Claudia Sheinbaum va a poder, insisto, profundizar en ese sentido, ¿no? Y también la oposición partidista va a ser mucho más inteligente. Con excepción del PAN, yo no veo que el PRI o MC o los otros partidos vayan a volver a apoyar ese tipo de imbecilidades como las moratorias legislativas. Creo que hoy el PRI entiende que es un partido
cada vez más insignificante, y Alito Moreno, pragmático como es, sabrá acomodarse en la coalición gobernante de alguna manera y pondrá a los senadores que se necesitan para forjar las mayorías legislativas. Entonces, cuando pienso cómo se va a aportar el Poder Judicial, cómo se van a aportar los empresarios, cómo se van a aportar los medios de comunicación, cómo se van a aportar los partidos, cómo se van a aportar los gobernadores e incluso los alcaldes, me parece que sí, Claudia Sheinbaum va a poder hacer mucho más de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador los siguientes 6 años desde la presidencia de la República. Es que la oposición está hecha pedazos, hecha polvo. No solamente los partidos, y el PRD ha perdido el registro. El PRI, como lo conocemos hoy, el encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas, va a cambiar radicalmente, porque para empezar él ya no será presidente, será senador, pero se la van a cobrar. ¿Será? Por supuesto, claro. Si ya se fue todo el mundo del PRI, ¿no? No, todavía sigue habiendo priistas, Beltrones, por ejemplo. En el ecosistema opositor, los partidos son una parte. El PAN, no tengo ninguna duda, va a continuar con esa posición beligerante, inocua porque al final de cuentas no tiene ninguna fuerza parlamentaria. Y los partidos pesan en el Parlamento. Y el PAN no pesa. Va a gritar y está bien, pero no tiene ninguna influencia. La podrá tener solamente en función de lo que busque para los gobernadores, que son 4. Ha perdido Yucatán. Guanajuato sigue siendo su bastión, venido a menos porque perdió la mayoría calificada. Sigue siendo un estado importante, pero perdió la senaduría de mayoría. Entonces, Querétaro es un estado muy pequeño, con una relativa importancia económica, pero sin peso político ni electoral. Aguascalientes. Y aún así, en Aguascalientes, donde ganó solamente Xóchitl Gálvez, ganó de una manera muy marginal. Chihuahua, una gobernadora en el absoluto descrédito, en medio de la corrupción, de la pudrición. Lo que se perfila es la derrota en Chihuahua en la siguiente elección. En ese sentido, el escenario para la oposición partidaria es atroz. Y eso también le da a la oposición mediática una situación muy negativa, porque después de que perdió los miles de millones de pesos en presupuestos publicitarios con López Obrador, se refugió en los estados. Y en los estados ya no hay esos multimillonarios presupuestos, aunque haya muchos gobernadores y futuros gobernadores y gobernadoras que tienen esa hechura de comprar medios y periodistas. Pero el margen de maniobra es muy menor. La oposición intelectual, absolutamente desacreditada. Y la oposición empresarial también se las va a pensar. Ya no es la Coparmex, que ha sido el sector o un sector más del PRI, y también del PAN. Su beligerancia va a tener que atenuarse. ¿Qué va a defender? Entonces, en ese sentido yo veo un escenario muy negativo para la oposición en su conjunto. Bien, hay otro tipo de oposición, Estados Unidos, y efectivamente los tratados internacionales. Es una manera de evitar que en México pueda haber transformaciones de fondo. Pero lo que no van a poder impedir es que haya, por ejemplo, las indispensables, inaplazables y obligadas reformas que fue las que ofreció Claudia Sheinbaum. Dialogando, por supuesto. ¿Puedo comentar algo con Sí. respecto? Es muy interesante cómo el TEMEC y los compromisos
laborales con Estados Unidos, que ellos exigieron porque sus sindicatos así los exigían, Sí. también ayudaron a que en México se potenciara y profundizara la reforma laboral. Exactamente. Entonces yo no vería tanto eso como oposición, sino como una forma de constreñir ciertos cambios, pero que también pueden ser utilizados en favor de las mayorías, ¿no? En este caso es el mejor ejemplo, por supuesto. En fin, yo digo, está Claudia y la coalición gobernante en la mejor de las circunstancias, mejor que la que tocó a López Obrador, y se requiere sabiduría, se requiere oficio político, y diría también se requiere generosidad. No patear a quienes pueden darte los votos para que salga una buena reforma al Poder Judicial por consenso. No con la mayoría aplastante. Y muchas reformas, incluyendo prioridades que tengan el PAN, el PRI, MC. Yo creo que por ahí es el camino que va a tomar la siguiente administración, y desde ahora pensaría. Yo creo que hay algunos poderes que se pueden administrar de corto plazo y hay otros que necesitan y demandan necesariamente ser tratados a un plazo mayor. Pongo dos ejemplos. Tú te sientas con López Dóriga mañana en la mañana y resuelves No, cualquier siéntate cosa. tú. No, me refiero al gobierno. Sí. Te sientas con López Dóriga, resuelves rápido qué necesitas, qué quieres. Y ya, se acabó. Lo que quiere López Dóriga, pues está fácil de comprar. Se resumen a papachos, ¿no? Hay algunos sectores que requieren más tiempo. Por ejemplo, el tipo de empresario Ricardo Salinas Pliego requirió un sexenio para exhibirlo, no para acotarlo, para solamente exhibirlo. Resulta que después de 6 años nos encontramos con un tipo cuya banalidad es en realidad prestada. O sea, que anda en un yate que no es de él, que se toma vinos que no paga con su dinero. Debe 63 millones... 63 mil millones de pesos, y es un montón de dinero que no paga yates, o al menos alguien responsable no los paga, y no paga puros como los de él, ni paga las botellas de 100. O sea, lo puede hacer si quiere. Si es mi mejor ejemplo es Kardashian. Si él se siente Kardashian, pues también que se opere la cintura y listo, y se gaste el dinero que quiera, ¿no? No hay problema. Pero alguien responsable no lo hará, y ahí se requirió de mucho más tiempo. Hay otros poderes que son poderes de largo plazo. Son los estructurales y vienen en paquete. Fíjate, yo volteo a ver al gobierno de Estados Unidos de hace 50 años y volteo a ver a y yo pienso inmediatamente en que la mayoría de nosotros tenemos familia que vota y vive allá, y que no es una fuerza menor, que no es el mismo gobierno de Estados Unidos que era hace 50 años. Es un gobierno muchísimo más acotado. Y si eso que vemos como Estados Unidos es realmente una democracia, va a tener que empezar a abrir espacios a esas minorías que son cada vez más poderosas. Ese Congreso blanco de viejitos que deben llevar 20 operaciones de próstata ya a estas alturas, tienen que soltar el poder y empezar a liberar los espacios en las cámaras. O sea, si realmente es una democracia Estados Unidos. Entonces, eso ha evolucionado de una manera brutal. Yo me entrevistaba un reportero para la televisora rusa, y me decía, ¿y qué va a hacer con tanta dependencia de México a Estados Unidos? A ver, le dije, mire, vamos a empezar con lo siguiente. Si usted revisa la balanza comercial, para empezar, es superavitaria para México. Y eso no es cualquier mensaje. O sea, es superavitaria porque existe una capacidad de producción y de compra importante en México. Y lo segundo, que es todavía mejor, somos como socios
el socio más confiable y más directo y más productivo que China para Estados Unidos. No es menor. Entonces eso de la dependencia de México a Estados Unidos también tiene sus matices. No todo es los yanquis, no todo es porque yo mismo tengo mi familia, una buena parte viviendo allá, fueron migrantes, están allá, como lo tienen casi cualquier familia mexicana, y con orgullo se fueron para allá y le han, lo voy a decir en buen castellano, chingado para tener la posición que tienen. Entonces todo se ha venido matizando y es una evolución que se ha dado durante mucho, mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con todo lo anterior? Que tampoco me relajaría yo con respecto a ningún poder de facto, porque esos poderes están ahí y avanzan conforme sienten ausencia de Estado. Por supuesto que Claudia tiene que tener mucha presencia en esos poderes, incluyendo el mediático. El mediático se va medio a poner como lo hicieron con Andrés Manuel, y apenas tengan la oportunidad le van a morder la mano a Claudia. Apenas puedan, lo van a hacer. Igual que Salinas Pliego, lo van a hacer. Todos esos poderes, cada vez que haya una ausencia de Claudia o de Estado, cualquiera de las dos puede ser trágica, la van a aprovechar y se van a desplazar como lo hace, y es el mejor ejemplo de todos, el crimen organizado. Sí, bueno, la geopolítica, para empezar, por sí misma es un poder de facto y es un contrapeso, como se le quiera llamar. Digo, la segunda mitad del siglo XX en el mundo estuvo definida por la geopolítica, ¿no? Por este presunto conflicto entre dos potencias que tuvo su parte regional, sus reflejos regionales, que aunque no tenían nada que ver ahí las potencias físicamente o presencialmente, de todos modos generaban conflictos que estaban supeditados al gran conflicto ideológico entre estas dos potencias. Yo me quedé pensando en lo que planteaba Álvaro sobre la oposición hecha pedazos. Yo comparto la idea. Yo creo que sí están hechos polvo, pero no estoy tan seguro de que estén fragmentados. Y creo que ese es el paso interesante que habrá que analizar. Porque yo durante mucho tiempo en este sexenio, cuando miraba a los priistas, yo los pensaba como en esta imagen clásica del priismo que tenemos, ¿no? De un partido pragmático, muy corrupto, sí, pero que tienen un mínimo estándar de realidad para saber qué conviene hacer para simular que son ese gran partido experimentado, el más sólido del siglo XX, etcétera, etcétera. Pero me parece que eso no se observó con Alito. Si bien ya va a dejar de ser dirigente, creo que esta inercia de este priismo incapaz de ser pragmático, porque se fueron en brazos de su enemigo histórico, el PAN, y se fueron, no sé, en un momento donde probablemente a todos esos partidos convenía no hacer esa alianza y tratar de hacer algo a mediano plazo por sí mismos. Entonces, ¿estará fragmentada en este momento la oposición? ¿Seguirán en esta...? La alianza se va a caer del lado del PRD. No creo, el PRD no aportaba nada a esta alianza. ¿Qué queda entonces del PRIAN? ¿Va a continuar el PRIAN como esta articulación, no pragmática, sino desesperada? ¿Va a seguir guiando la desesperación a este cúmulo partidista en el Congreso, que es coincido con esa idea de que es donde más se refleja ahí la fuerza partidista? ¿O el priismo va a recuperar ese pragmatismo para saber que conviene tomar otra ruta? El PAN seguirá en esta idea sobreideologizada de detestar al movimiento que lleva 6 años en el gobierno de manera irracional desde hace 20 años. Pues son preguntas que quedan en la mesa, porque me parece que va a ser interesante ver si esta hechura de polvo, que creo que aquí todos estamos de acuerdo que así es, se convierte en fragmentación o la desesperación los mantiene unidos todavía. La perspectiva del gobierno de Claudia Sheinbaum, de eso estamos hablando hoy.
aquí en Radicales, y esta última intervención la uso para retomar algo que Álvaro señalaba, una palabra que me parece clave y que quiero que sea clave en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y es de la generosidad. Generosidad. No siempre debe utilizar, me parece, sus mayorías absolutas en el Congreso. Hay que buscar consensos, hay que buscar acuerdos, reformas tan importantes en la medida de lo posible siempre, pero reformas tan importantes para México como la reforma judicial o la reforma electoral, desde mi punto de vista, tiene que buscarse al menos el acuerdo y el consenso antes de que sea fast track. ¿Cuántas veces desde la oposición nos quejamos que el partido hegemónico, el partido dominante, el partido de Estado llegaba y ¡boom!, ¿no? Y atacaba? Fast track, no se discutía la cosa, no había ningún rigor en los procedimientos. Obviamente antes la Corte no decía nada al respecto, ahora sí dice cosas al respecto, pero ojalá Claudia Sheinbaum sea generosa también con la oposición. ¿Por qué? No por un sentido ético solamente, sino también democrático, porque nos guste o no, aquí en Radicales, esa oposición también representa en menor o mayor medida a 16 millones de personas que votaron en contra. Entonces, me parece que hay que ser generosos también en la victoria, siempre, en general en la vida y también en la victoria. Otra segunda cosa que me gustaría ver, son 5 cosas. La primera fue generosidad. La segunda cosa que me gustaría también ver en los próximos meses, de cara a la próxima administración, ya lo mencionaba Alejandro, una nueva relación con los medios. López Obrador dio el primer paso al quitar mucho dinero que venía del gobierno federal a medios de comunicación sin ton ni sol, una relación podrida que había entre medios de comunicación y gobierno federal. Ahora es momento de no cerrar la llave, porque me parece que el gobierno debe, y está bien que dé dinero a medios de comunicación, pero que sea siempre basado en la transparencia, que sea siempre basado en métricas, que sea siempre basado también en la generación de consensos. No puede ser que la jornada reciba el dinero que recibe, como ya se mencionó acá, a cambio de absolutamente nada, y de estar chantajeando, porque está chantajeando a la próxima presidenta de México. Un día ojalá también podamos hablar de ello. Se comporta como un grupo de interés y no como un medio de comunicación. La tercera cosa que me gustaría también de Claudia Sheinbaum es comunicación constante. Ya dijo que no va a replicar la mañanera tal cual, pero cuidado, porque si algo defendió a este gobierno y algo pudo hacer el gobierno en materia comunicativa, fue gracias a la mañanera, gracias a que el presidente tal vez no lo tenga que hacer 3 horas o 4 horas, a veces como lo hacía López Obrador, pero sí mantener comunicación constante con el pueblo. Eso es muy importante. El encontrarse de pronto a alguien en un camión o en el metro viendo siempre la mañanera y siguiendo lo que venía haciendo el presidente es algo que nunca tiene que ver con un cambio cultural. Y ojalá Claudia reconozca la relevancia que tuvo la mañanera en mantener cierta estabilidad en la propia narrativa, y al final fue lo que le permitió llegar con el porcentaje de aprobación a López Obrador al final del sexenio. Nunca la gente se sintió tan escuchada como en ese sexenio, y si ese pierde, digamos, de contacto con la gente, le va a pasar factura en el 27 seguro. Cuarto punto, no dejarse chantajear por liderazgos podridos, incluso dentro del movimiento. La derrota de Ricardo Monreal en la Cuauhtémoc. Qué mal que perdió Morena, nadie aquí iba a defender a Alessandra Rojo de la Vega, pero qué bueno que perdieron los Monreal. Yo voté por ellos, pero qué bueno que perdieron, porque eso va a debilitar también un liderazgo que fue desleal siempre con Claudia Sheinbaum, muy desleal antes con el presidente. Y con el presidente, a más no poder. Entonces, siendo generosos, también entender cuándo es momento realmente de deshacerse de liderazgos que no te suman, que te restan y que te chantajean. Entonces yo creo que es importante que con cierta generosidad también sepa quitarles poder a estos grupos. Y el correlato de este punto, termino con el quinto, la creación de nuevos liderazgos. Si alguien puede hoy crear nuevos liderazgos de izquierda, comprometidos, honestos, y apuntalarlos en las instituciones, desde el Poder Judicial, con tantos nombramientos que quedan pendientes, hasta dentro de su propia administración y en los gobiernos locales, hoy Claudia Sheinbaum tiene la posibilidad única de crear nuevos liderazgos políticos, algo que no se hizo tanto en esta administración, trabajando con el Instituto de Formación Política de Morena, y también esto también a nivel empresarial, también a nivel sindical. Es decir, démosle oportunidad a que se reciclen las élites que hoy están dominando desde la sociedad civil organizada, desde los sindicatos, desde las cámaras empresariales y también, ¿por qué no?, desde el propio partido Morena. Lo que sí, yo concluyo diciendo nada más: reformas,
haciendo mucha política, que en la medida de lo posible sean reformas que incorporen a otras fuerzas políticas que puedan ser aprobadas por unanimidad. Pero gatopardismo bajo ninguna circunstancia. Pues entonces, que gobierne el Partido Verde. No, yo lo digo entre broma y en serio. Yo pienso que todo está alineado para que con generosidad, haciendo mucha política, no haya necesidad de imponer la mayoría. Que si hay necesidad, hay que hacerlo. Para eso se le dio el mandato a Morena y a sus aliados y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Si usted acaba de terminar este programa, pero no vio el anterior, le recordamos, y este es el momento para hacerlo, de que fue un Radicales en 2 partes. Así que gracias y hasta luego. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche. Suscríbase, por favor, suscríbase. Tómese 2 segundos en este momento. Suscríbase a Estudio B. Tiene razón. Sin embargo, al aire. Tómese esos 2 señor. segundos. Suscríbase. Buenas noches. Nos vemos en la noche, como dije el otro día. Hasta la noche. Hasta la noche. La frase que Hasta la noche. Sí. Además con énfasis. grabemos.